Soy Johan Sariz. Nuevamente estoy con ustedes en nuestro podcast El Café Mañanero y les doy las gracias por acompañarnos. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el perdón y cómo este nos ata y nos impide evolucionar y alcanzar nuestro potencial. Y es un tema muy importante porque no solo nos afecta en la vida diaria, pero también nos impide alcanzar nuestras metas, a tener un futuro más brillante. Y por esa razón decidimos dar una segunda parte para entender algunos de los pasos que podemos tomar para poder alcanzarlo, para poder darlo o para poder dárnoslos a nosotros mismos. Entonces, algunos de esos pasos van a ser de dónde vienen los pensamientos y sentimientos malos, de dónde podemos sacar para extinguir estos pensamientos y cómo sentir empatía hacia los demás, hacia nosotros mismos y ver cómo la vida es una enseñanza continua que nos eleva a ser quien debimos ser desde un principio. Tenemos que aprender a evolucionar. Y dentro de este contexto y el intentar empezar a responder a muchas preguntas que las tengo yo mismo, que la pueden tener ustedes, también vamos a indagar un poco en lo que se trata de cómo en la vida nosotros podemos adquirir y empezar a utilizar hábitos para que nos ayuden a lograr todo lo que tenemos que hacer para ser mejores personas, para contribuir más positivamente hacia la sociedad, hacia nosotros mismos y nuestros familiares, amistades y los círculos que nos rodean, ya sea en el trabajo o cualquier hobby que nosotros tengamos. Hay varios libros que vamos a introducir y por último, lo más esencial es cómo nosotros tomamos control de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que empezar a hacer para poder llegar a ser personas sumamente nobles, íntegras, felices? Porque la felicidad es lo que más importa. Y uno de mis dichos es que la vida es maravillosa, independientemente de las circunstancias que estemos pasando, independientemente de lo que la vida nos arrebata o nos impide lograr. Hay que luchar, hay que patalearse y no importa qué tan difícil sea. Entonces, si nosotros podemos crear una plataforma utilizando el apoyo del otro, el entendernos a nosotros mismos y cómo trabajar en conjunto con los que nos rodean, creo que podemos tener un principio comprometedor. Así que vamos a seguir hablando sobre este tema que yo creo que es muy importante para entonces empezar, después que sintamos, que tengamos ese primer escalón, hablando de arrancar de nosotros toda negatividad y todo residuo que afecte no solo nuestro potencial, pero también quiénes somos hacia los demás. Y en el episodio pasado dije que lo que nos define a nosotros como seres humanos es la capacidad de relacionarnos con otro. Y esa relación que existe con el prójimo y lo que es lo interpersonal, la relación que tenemos con nosotros mismos, es lo que más afecta en nuestras vidas, lo que más nos limita, lo que más terror nos da. Así que gracias y continuamos en unos minutos con este tema tan importante. Yo soy Johan Sariz. Les invito a que nos acompañen en nuestro podcast El Café Mañanero, donde discutiremos diversos temas como la edificación personal, negocios y finanzas y sobre todo cómo implementar estrategias y hábitos para mejorar en lo socioemocional, físico, mental y espiritual.
Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Como hablaba anteriormente, ¿cómo perdonarnos y dejar el pasado atrás? En lo que pude estudiar, leer y lo que se llama nuestra experiencia de la vida, hoy con 42 años me siento muy afortunado de haber tenido la trayectoria que he tenido, y a pesar de que no he compartido cosas personales con ustedes, en su momento dado lo haré, verán que no todo es color de rosas. Verán que también he tenido mis situaciones y eventos en la vida que me han marcado, algunos de mala manera. Pero algo que no solamente estoy tratando de lograr, pero que he decidido hacer, es de conquistar mi vida, conquistar mis actos, uno por uno, para tratar de ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. Y lo digo con mucha integridad y lo digo con mucho sentimiento, porque nosotros tenemos la tendencia a tener ego más que todo, incluso es el enemigo. Pero dentro de nosotros, en esa batalla interpersonal de la que hablaba, existen complejos sentires, y el cómo nosotros reflejamos esos sentimientos o esos sentires es lo que en sí define la relación que tenemos con los demás. Y por ser tan técnico, quisiera de vez en cuando hacer referencia a algunas anotaciones que he hecho a través del tiempo durante mis estudios, y personas con las que he hablado, personas que nunca fueron a la escuela, pero son de alta edad, en sus 80, 70 años, que muchas veces tienen una escuela y me han enseñado algo muy bonito, que es que nuestra moral, nuestros hábitos, nuestros principios no vienen de una universidad, vienen de raíces de corazón amable, de corazón tierno, de corazón que el prójimo les importa. Y eso es algo que se está perdiendo día a día. Y la razón del podcast, como les había comentado, es eso, de recapturar y de tratar de volver a, de una manera u otra, incentivar o inspirar, crear un motorcito, esa chispa interna, para que ya sea uno de ustedes o muchos de ustedes puedan tomar esta jornada, este camino conmigo. Así que anteriormente había dicho que debemos identificar cuál es la fuente de esos sentimientos malos, esos pensamientos malos, esas cosas que están dentro de nosotros que muchas veces ni entendemos, pero nos afectan. Y el apunte primordial que yo tomé de esto es que no es usualmente el evento que tomó lugar, ni siquiera es lo que hicimos, esa no es la causa, es la forma en la que nosotros reaccionamos a lo que hicimos, la forma en la que nosotros interactuamos con lo que hicimos, cómo batallamos, y muchas veces perdemos esa batalla. Así que inmediatamente podemos aislar exactamente cuál es la causa, que es cómo nosotros accionamos después del hecho. Tenemos que reconocer que esto nos ata y nos afecta grandemente, pero que esto, aunque ustedes no lo crean, lo estamos haciendo voluntariamente. Porque piense por un segundo, algo que tú hiciste hace 10 minutos o quizás hace 2 años, te sigue afectando, pero tú sigues viviendo. Tú sigues haciendo las cosas cotidianas que haces al día a día, que limpiar, que trabajar, que tener una reunión de trabajo, que interactuar con un amigo, tener conversaciones con un familiar, y de repente en un aislamiento donde tu mente te lleva
a ese momento y uno dice, ¿qué debía hacer? ¿Qué hice mal? Y no puedes cambiar el hecho. Tenemos que saber que voluntariamente estamos atados. Y si nosotros no tenemos la fortaleza para seguir adelante, vamos a seguir en ese abismo. Así que ese es el primer paso que tenemos que empezar a tomar. Porque creo que Albert Einstein, un científico que sé que la gran mayoría de la población global lo ha por lo menos escuchado, dijo que la definición de la locura es de hacer lo mismo todos los días o en cada momento y esperar resultados diferentes. Entonces, si todos los días nosotros nos levantamos con ese mismo pensar y nos acostamos con ese dolor, con esa espina y esperamos sentirnos mejor, estamos actuando como locos y tenemos que cambiar esa trayectoria. Y un ejercicio que podemos hacer es de identificarlo, escribiéndolo, comentándoselo a alguien que sea de plena confianza, sacarlo de adentro para verlo de una manera más objetiva. Y dentro de esto podemos hacer cosas físicas como es el bailar, el recrearnos, los ejercicios, caminar, aislarnos, tomar un poquito de placer en la naturaleza para identificar, aislar y luego poder atacar y luego poder proceder. Entonces, ¿cómo lo extinguimos? Es el siguiente paso. Y lo que tenemos que entender desde un principio es que los valores pueden cambiar. Tus valores, cuando tú tenías 17 años, 18 años viviendo, vamos a poner un poquito menos de edad, unos 12, 13 años, tienes un padre abusivo, estás pasando por una situación difícil, viviendo quizás en lo que se llama un shelter, una vivienda para desamparados, carencias de las necesidades básicas, y de repente como joven te instruyen o te exponen a algo malo, quizás el vender drogas, quizás el robar, quizás tantas cosas, ¿verdad? Que son muy feas. A esa edad, eso es lo que tú sabes, eso es lo que tú sientes que te está permitiendo sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando de repente despiertas? ¿Qué pasa si de repente tú dices, esta no es la vida que yo quiero? Entonces el valor y tus actos y tu forma de ser, los principios que te definen pueden cambiar. Y eso es lo bonito de la vida. Siempre y cuando estemos vivos, podemos cambiar. Podemos accionar para mejorar nuestra situación y el paradigma, creo que existe paradigm, o sea, los principios intrínsecos pueden cambiar. Puedes transformarte, así como cuando uno dice voy a seguir a Jesucristo, como cuando uno dice voy a tener convicción para ser el mejor en X área y te aplicas con integridad, con compromiso. Y esa es la misma manera. Tienes que luego identifiques cuál es la causa de esos sentimientos, de esas cosas que te atan, atacarlos ferozmente y llegar a extinguirlos. Y dentro de este mismo contexto, nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos la obligación para poder proceder, para poder persistir, para poder evolucionar, de tener empatía hacia nosotros mismos y los demás. Porque este es un ingrediente clave para poder
liberarnos, ¿verdad? Y la empatía es entender que la acción que tomaste, el hecho, lo que tomó lugar, ese evento, es una acción, no te define, no es quien tú eres, no tiene que serlo, no debe serlo. Entonces, con este, vamos a decir, ángulo, objetividad o cómo percibes hacia ti mismo o hacia el prójimo, teniendo esa empatía hacia ellos, puedes entonces darle lugar a la transformación, a adquirir el perdón o darlo, o dártelo a ti mismo. Entonces, tenemos que saber que la vida es una enseñanza continua y los errores son necesarios, porque entonces si nosotros no cometemos errores, nunca vamos a saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y qué tan lindo fuera el utopía, el Edén que Dios creó, ¿verdad? Perfectos en todos los sentidos de la palabra. Y desde que fuimos otorgados el derecho, la capacidad de decidir hacer lo bueno o lo malo, entonces entendemos que hay cosas que no deben ser hechas, hay cosas que no deben ser dichas, porque ofenden, porque hieren, mas sin embargo lo hacemos. Entonces eso es un error, pero no te define, no te identifiques como que yo soy malo, como que yo no sirvo, como que yo no tengo valor, como que no debo existir, porque si estás aquí es por algo. Entonces descúbrelo. Y la forma más sutil de hacerlo es de tener esa empatía, de tener esos ojos que no juzgan, para poder llegar y cambiar. Yo quiero también compartir que nosotros tenemos maneras de pensar y maneras de actuar muy diferentes y pensamos de maneras diferentes, pero muchas veces no existe ese espacio para nosotros poder aceptar al otro o quererlo como es o entender lo que dice, y eso tiene que existir. En estas anotaciones yo puse que si es posible del todo, hay que tratar de reparar lo que afectó tus acciones, tu accionar, ¿verdad? Hay que buscar la otra persona, comunicarse. Tenemos que escoger nuestras palabras cuidadosamente cuando hablemos con esa persona o cuando hablemos con nosotros mismos, porque de eso depende que tengas la oportunidad de expresar tu verdad, de desarrollar la capacidad de querer y poder entender. Y nuestro progreso depende del entender qué es lo que nos impide a seguir adelante. Así que, dicho esto, en conclusión acerca de este tema en particular, me gustaría que nosotros traigamos paz a nuestro presente, que no nos amorremos ni descansemos en el pasado, en lo que ya no podemos cambiar. Cambiemos el enfoque hacia nosotros mismos. Nosotros empoderamos al otro cuando permitimos que esa persona cambie nuestra manera de sentirnos. El poder ya no está en nosotros, está en el otro. Porque esa persona ahora tiene la capacidad de estimularte de la manera que ellos quieren y dirigen tu dirección.
para bien o para mal. Y tenemos que tomar responsabilidad, abrazar lo que pasó. Obviamente tenemos que decir, ok, lo que pasó hace tiempo, hace unos minutos, fue mi decisión y yo tengo que tomar responsabilidad. Y por lo tanto, lo que resulte de esa acción o de ese hecho, de ese evento, también tenemos que abrazarlo. Y también tenemos que ser responsables por lo que sentimos. Nadie más te está obligando a sentirte así. Tú eres el único responsable. Yo soy el único responsable. Entonces, escoge a percibir el poder que los otros tienen sobre ti. Y de repente vas a encender un potencial sin límites en tu vivir. Deja de victimizarse, deja de decir yo soy la víctima, de decir es culpa de él o de ella. Tú eres el único responsable. Entonces, cuando nosotros nos victimizamos y nos quedamos ahí en ese espacio tan oscuro, nos quita el poder de evolucionar. No debemos mirarnos como víctimas o menospreciarnos. Tenemos que aplicar una mira amorosa y paciente. Y así aprenderemos a crecer mucho más rápido. Tenemos que vivir a plenitud. Tenemos que luchar por nuestra felicidad. Y todo esto, lo que es sentimientos y el perdón y la sensibilidad humana, puede ser la causa primordial de por qué carece tanta felicidad en los seres humanos, incluyendo en mí. Porque yo también he estado ahí, yo también continuamente estoy luchando nuestra batalla. Haz la tuya tuya, que yo haré la mía mía. Como les hablaba de los pasos que se tienen que seguir para adquirir el perdón, darlo o dárselo a uno mismo, quisiera ahora transicionar a qué toma lugar después. Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a tomar control de nuestras vidas. Y hay un libro que yo disfruté mucho por una escritora americana que se llama Mel Robbins. El libro se llama Toma control de tu vida. Es escrito en inglés, pero creo que está traducido, Take Control of Your Life. Y en este libro ella habla de diferentes temas, incluso hace 6 entrevistas a diferentes personas alrededor de Estados Unidos con diferentes profesiones y trata de llevarlos a qué causa miedo, qué es lo que los atormenta. Y el miedo es algo increíble porque es la causa número 1 del por qué nosotros no avanzamos, por qué nosotros no tratamos de hacer algo, aún sabiendo que está dentro de nosotros. Hay unas anotaciones que yo pude tomar, puntos claves que me gustaría compartir con ustedes y de repente quizás indagar un poco más en ellas. Siempre tenemos que perseguir ese miedo, tratar de enfrentarlo. Y para hacerlo tenemos que entender, saber, sentir exactamente qué es lo que lo causa. Puede ser una transición de trabajo, puede ser el tener un bebé, el mudarse de un local o para otro estado, su residencia, como también quizás darle el sí a tu pareja para contraer matrimonio,
un sinnúmero de cosas, y a diferentes personas hay traumas del pasado que potencialmente lo inclinan a sentirlo más en una área específica. Y tenemos que pensar en cómo nosotros podemos tomar riendas, saber qué exactamente podemos hacer, y muchas veces no lo sabemos, pero es que tenemos que verlo frente a frente. Y hasta que nosotros no hagamos eso, no podemos evolucionar, no podemos cambiar. Por otro lado, a veces nosotros pausamos y no hacemos las cosas porque estamos pensando en que es muy difícil. Y una ciudad no se hizo de la nada. Empezó ladrillo a ladrillo o tabla a tabla. Y paso a paso uno puede llegar a un destino. Pero si no decidimos dar el primero, si no decidimos poner la primera pieza, nunca vamos a llegar. Y ahí es que tenemos que agarrar ese motor de arranque, ¿verdad? De esa chispa, ese impulso de empujarnos hacia dar ese primer paso. Y cuando lo hagamos, es increíble lo que se siente. Yo lo he hecho en algunas áreas, como el empezar este podcast. No tengo experiencia ya en lo absoluto de estar enfrente de una cámara. Tampoco lo había hecho, pero era algo que tenía en mi corazón y decidí hacerlo. Y fue un miedo que pude no conquistar, pero lo estoy enfrentando. Aun cuando hablo con ustedes, con los equívocos, quisiera darle tanta información en poco tiempo. Y lo único que puedo prometerles es que voy a seguir intentándolo, voy a seguir trayéndole la mejor información posible. Seguimos entonces con entender que hay cosas que nos apasionan, ¿verdad? Y lo que nos apasiona es lo que nos da energía. Mas, sin embargo, tenemos que aislar la idea de ser perfeccionistas. Tenemos que esquivar lo que nos ata para poder enfrentar este miedo y seguir hacia adelante. El ser muy duro hacia nosotros mismos y no tener empatía y criticarnos constantemente es una manera de más o menos arropar ese mecanismo de conformarnos, de protegernos a nosotros mismos de ser heridos. Y cuando damos esas excusas es porque el miedo está ganando. Entonces tenemos que empezar a accionar aún sin saber el destino. Toma el primer paso. Haz lo primordial y verás que poco a poco seguimos mejorando, seguimos prácticamente viendo un poco de progreso y viendo el cambio. Y les aseguro que será algo positivo, será algo electrizante así. Tomen ese primer paso. Sigo con que nosotros tenemos una mentalidad que puede ser fija, una manera de pensar, o podemos tener una mentalidad de que queremos crecer. Y la manera de hacerlo, en mi opinión, es enfocarnos no en el destino, sino en el proceso, sino en el camino hacia ese destino. Porque entonces perdemos esa noción de que hay distancia o hay tanto esfuerzo para llegar hacia donde quiero estar. Pero si nos concentramos en lo que estamos haciendo ahora, asegurándonos de que estamos haciendo algo, entonces eventualmente llegaremos a ese destino. Por eso dicen que escalón a escalón se llega a la luna. Lo otro es que tenemos que comunicar el cambio a través de acción, no de solamente palabras. No solamente decirle a alguien quiero hacer esto o lo otro, o quiero llegar allí o allá. Tenemos que accionar, y es mejor quedar callado, es mejor guardar silencio y que reflejemos
esos cambios, reflejemos ese paso positivo hacia convertirnos en mejores personas, hacia aprender más, hacia dar más. Tenemos que empezar a tener absoluta confianza en ese motor navegacional que tenemos en nuestro instinto para poder entonces dar ese primer paso que es necesario. Nosotros muchas veces quizás no somos ni siquiera capaces de dar amor o de recibirlo por el hecho de que hasta en esto que es tan íntimo fallamos por esa misma razón, porque no nos enfrentamos, no tenemos esa confianza en nosotros mismos de como dicen en inglés, leap of faith, ese paso de fe, que yo tengo fe en ti, tenla en ti mismo. Y recuerden que el tratar a la gente con amor y respeto, con dignidad y con cuidado, con ternura, es esencial. Porque lo que damos, muchas veces recibimos. Y el juzgarnos a nosotros mismos, por último, es el resultado del dolor. Y el dolor es para disiparlo, para enfrentarlo, para acabarlo, para transformarlo como una experiencia que nos impulsará hacia ser mejores personas, hacia hacer algo mejor en la vida, hacia alcanzar nuestras metas. Los dejo con esto y le quiero dar las gracias por compartir conmigo en este segundo episodio. Hasta la próxima.